Adriana Dávila es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del Estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los poderes legislativo y ejecutivo federales, así como en organizaciones de la sociedad civil. Ha sido senadora, diputada federal, candidata a la gubernatura de Tlaxcala, coordinadora nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República durante el sexenio de Felipe Calderón, asesora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinadora nacional de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua, entre muchos otros cargos. Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en todas y cada una de las plataformas. En México, hoy vivimos la amenaza de una ley mordaza, y no se refiere a una ley específica con ese nombre, sino a una serie de leyes, reformas y prácticas que, según críticos y organizaciones de derechos humanos, restringen nuestra libertad de expresión y el derecho a la información. Es por eso que tenemos que estar muy atentas, muy atentos a lo que va a pasar en las próximas semanas, porque Morena pretende una ley que podría atentar a esta libertad. Pues bien, hoy contamos, bueno, con una queridísima amiga. Ustedes ya vieron su semblanza, una mujer que no solo está muy preparada, sino además tiene una gran trayectoria como senadora, como legisladora, como activista. Muchísimas gracias, mi querida amiga senadora. Bueno, todos estos roles que juegas, que has estado jugando para el bien de México. Amiga querida Adriana Dávila, como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a este tu programa, ahora con este tema que, bueno, realmente nos preocupa muchísimo, que es lo que nosotros denominamos coloquialmente la ley Mordaza. Adelante. Querida Denise, muchísimas gracias a ti por el espacio, por permitirme platicar con tu auditorio. Agradezco además que continúes con estos espacios que además se están cortando cada vez más. Hay una autocensura primero y esta iniciativa de ley que lanzó la presidenta de México con un pretexto sobre la soberanía de este país y sobre la intervención de gobiernos extranjeros, en fin, una serie de cosas que nos están lastimando enormemente como país. Me parece que la cereza del pastel de todos los cambios que se han venido dando por parte del régimen, que pretenden no solo la destrucción de las instituciones, sino el detener las voces críticas y las letras libres, que son evidentemente las que denuncian los abusos del gobierno. Y en este sentido se lanza una iniciativa ya aprobada por el Senado, es importante decirlo, es decir, una vez que se aprueba en el Senado de la República, que se hace evidentemente una serie de denuncias por parte de activistas, de actores políticos, incluso dentro del propio movimiento de la transformación, algunos silencios que también son importantes, ¿no? De decir, está sucediendo con esta iniciativa un cambio de modelo de comunicación. ¿Y cómo inició este modelo de comunicación cambiando? Primero se apropiaron, Denise, de los medios públicos que se supone son para la manifestación de la pluralidad de todos los mexicanos, empezaron pues con una control específico por parte del gobierno, porque los maneja evidentemente el gobierno, y entonces ahí empezaron con la denostación de actores políticos que eran incómodos al régimen, de comunicadores que eran incómodos al régimen, de activistas que eran incómodos al régimen, y empezó con una sátira, programas que lastiman, que laceran y que establecen una ideología a través de los medios públicos. Y después de eso, pues ya ahora viene todo aquello que no pueden controlar. ¿Y que no pueden controlar? Especialmente redes sociales o los medios privados que tienen todavía algunos espacios ya cada vez menores de información, de análisis y de participación de actores incómodos al régimen. Y cuando digo actores me refiero a todos, ¿no? Hay de todo tipo de personajes que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y entonces se establece bajo el esquema de poder introducir en la ley, dicen ellos, que ningún gobierno, que ninguna persona extranjera o ente extranjero pueda venir y decir cosas como sucede con algunos medios de comunicación. Hay, por ejemplo, las repetidoras de canales
canales, propio Univisión o propio algunos otros como Telemundo o como otras repetidoras, perdón, otros canales que pudieran establecerse aquí en México o que pudieran tener programas. Y bueno, pues ese es un tema. El tema es otro de las redes sociales que también lo generan y dicen, bueno, pues yo soy el dueño de las concesiones, dice el gobierno, ¿no? Y entonces si tú sí dices algo, te las voy a quitar. Y eso habla también de que pueden prohibir contenidos porque dicen en el caso concreto de redes sociales, si algo no está bien, vamos a armar una agencia, ¿no? Que ya no es independiente, sino una agencia que dependerá del gobierno, ¿no? Cuyo última palabra la tiene la presidenta de México, pues entonces vamos a armar esa agencia y esa agencia te va a decir que si tu contenido es bueno o no, y ya sabemos qué le parece bueno y no al contenido de la presidenta, ¿no? ¿Qué le parece a la presidenta si es bueno o no? Ese es el esquema general que se está planteando en México, Denise, y es muy, muy grave. Sobre todo el que es muy grave lo que está pasando, sobre todo el pretexto. Es un hecho que ya tenían esta reforma, porque en cuanto Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, lanza estos comerciales, que sí es una ignominia lo que lanzó en Televisa, definitivamente eso fue el pretexto para lanzar esta ley que se ha denominado Ley Mordaza, que efectivamente otorga al gobierno o a las autoridades regulatorias en un solo espacio, en una sola persona, esta facultad de bloquear o filtrar el contenido en Internet. Si es así, ¿qué criterios se van a utilizar para determinar qué contenidos debe ser bloqueado y si existe un proceso transparente y accesible para que nosotros o las personas que seamos silenciadas, derivado de que vivimos con un gobierno fóbico a la crítica? Eso nos lo han demostrado en varias ocasiones. ¿Cuál va a ser el proceso que transparente y sea accesible para todas las personas para poder impugnar las órdenes de bloqueo de contenido? Bueno, déjame decirte que hay mucha incertidumbre respecto de lo que puede suceder, porque el contenido evidentemente va a ser a criterio o tendría que ser a criterio de lo que la autoridad gubernamental diga, no un organismo no un organismo independiente, no o lo que tenemos hoy como organismos autónomos. En este caso, la presidenta de México tomará la decisión de si le conviene o no, cuál va a ser el criterio de censura, ¿no? Es importante nada más señalar con toda claridad que el problema de fondo es el modelo de comunicación. O sea, ya anunciaron que van a armar por parte del gobierno, por parte del Senado, de la Cámara de Diputados, una serie de consultas públicas que van a hacer su parlamento abierto. Ya sabemos cómo terminan los parlamentos abiertos, Denise. Se Sí. hizo en la reforma judicial. Se hizo en la reforma de los organismos autónomos, cuando se cancelaron todos los organismos autónomos y los desaparecieron. Y ya sabemos cuál fue el resultado. El resultado para ellos es legitimar las decisiones que ya se tomaron. Y en esas decisiones que ya se tomaron, es evidente que es una faramaya lo que está pasando con el tema del famoso Parlamento abierto, que ni es Parlamento abierto, ni genera la posibilidad de hacer cambios o modificaciones a la ley. Probablemente puedan matizar el artículo que corresponde al tema de redes sociales, pero matizar no significa eliminar. Y matizar significaría que de todos modos hay una agencia que es la que va a definir cuáles son los contenidos, los criterios discrecionales, conforme haya amanecido de buenas o no la titular, que dependerá del gobierno y cuya última palabra la tendrá el gobierno conforme está ahorita la ley propuesta, ¿no? Y sí, es cierto, déjame decirte que yo sí tengo una diferencia muy específica sobre lo que sucedió con el tema de los comerciales que hace el gobierno de Estados Unidos y que se transmiten por Televisa. El escándalo fue mayúsculo, se dijo que evidentemente eso era, bueno, no evidentemente, ese es el pretexto, ¿no? Pero se plantea como un asunto de soberanía, de no te metas como gobierno extranjero, ¿no? Pero la realidad, Denise, es que si de verdad les interesarían los migrantes o si el tema del contenido de un comercial hubiera sido tan grave como ellos lo plantean,
pues el gobierno de México no le hubiera quitado los fondos al Instituto Nacional de Migración, a la comisión que es responsable de hacer todo este proceso de verificación del tema migratorio. El titular del Instituto Nacional de Migración, que se acaba de ir recientemente en mayo, que ya hace una especie de cambio a la presidenta, no estaría ahí en su cargo, ni lo hubieran exonerado de todos los cargos después de haber sido el responsable como titular del Instituto Nacional de Migración del asesinato, literal, porque fue el Estado, de 40 migrantes que mueren calcinados y asfixiados por la negligencia de la autoridad. Tampoco tendríamos el maltrato de los migrantes que atraviesan de la frontera sur, ni las condiciones en las que están sin tener los cuartos migratorios o las zonas migratorias en buenas condiciones. Tampoco tendríamos una política migratoria de demasiado salvajismo, yo diría, en donde los cárteles de las drogas terminan deteniendo a los migrantes. Es decir, hay una hipocresía respecto de lo que se plantea como el motivo específico de no va a permitir la intervención extranjera cuando en México no estamos siendo capaces por el gobierno de resolver los problemas que tenemos. Ese es el fondo del asunto. Por supuesto que sí, por eso yo comentaba que fue el pretexto porque en el fondo, como tú bien lo mencionas, no es un interés legítimo por los migrantes, es el pretexto para poder seguir con estos avances autoritarios por parte del gobierno de Morena, que resulta en pues en este híbrido que están creando para censurarnos y tenemos ahorita una presidenta con un supuesto, porque yo no me la creo, 80% de popularidad, que no es lo mismo aprobación de gobierno, de popularidad porque no existe una contranarrativa que pueda realmente contrarrestar pues todas las mentiras, todas las falsedades de unos resultados que nadie, absolutamente nadie ve. Pues bien, ahora también nos enfrentamos a la exposición de Televisa Leaks, en donde se crean realidades, muchas de ellas han favorecido al régimen o a miembros de Morena. Qué peligroso, ¿en qué mundo caeríamos si se aprueba esta ley? Ya que si de por sí hoy difícilmente podemos encontrar, digamos que información objetiva de los resultados, de unos supuestos resultados del gobierno, un gobierno que miente, inepto, corrupto, que trata de tapar con todas las maneras todos sus errores y además toda la corrupción. ¿Cómo nosotros o esta ley nos podría proteger, si es que está incluido esto, de esta desinformación patológica, le voy a llamar así, de Morena, para seguir manteniendo pues esta popularidad y este mundo irreal? Ante ¿cómo protegernos nosotros? ¿Qué podemos hacer como sociedad ante un gobierno falciario y además que pues pretende de alguna manera controlar lo que nos llega y lo que no nos llega, como tú titulaste pues esta plática que el gobierno va y decide qué tenemos que saber y qué no tenemos que saber? ¿Cómo podríamos nosotros protegernos ante, como bien lo dijiste, ya viene, o sea, nada más están haciendo la simulación de los parlamentos? Esto prácticamente ya está en la puerta. No solo en la puerta, el modelo ya está implementándose. Por eso te decía, con la captura de los medios públicos ya está iniciado, ¿no? Y déjame nada más abundar un poquito antes de responderte lo que me cuestionas, querida Denise. Cuando tú planteas el tema del pretexto de la Secretaría de Estado que hace este anuncio, ¿no? Es muy importante porque bajo ese esquema yo te hablaba de Telemundo o de Univisión, aunque tienen participación de capital mexicano, ¿no? Pero hay otros noticieros como CNN o noticieros que pueden ser transmitidos aquí como Fox o France 24 que pudieran también ser censurados porque son informativos. Y cuando yo te hablo de estos canales, no me refiero a todo el contenido, me refiero a ciertos elementos del contenido que son los informativos, que son las donde hay noticias, donde se puede plantear, por ejemplo, lo que pasó en Teuchitlán, por ejemplo, lo que sucede ahora en Michoacán o en Zacatecas, ¿no? En donde dicen, bueno, pues el gobernador sale y dice, pues no es un coche bomba, ¿no?
etcétera. Bueno, eso no es un tema que debiera preocuparles. O todo el tema de las masacres que estamos viviendo y que además es un pretexto de Estados Unidos para tener su propia narrativa. Por eso es muy importante decir que detrás de este pretexto que tú bien mencionas, hay un fondo mayor en este proceso. Ahora bien, lo dices también con mucha claridad, Denise, la aprobación y la popularidad no tienen nada que ver de la presidenta, nada que ver con la eficiencia del gobierno. Y creo que el primer reto, y ahí es donde el espacio como el tuyo es importantísimo y como muchos otros, por eso es importante cuidar muy bien qué va a pasar con el tema de las redes sociales. Ahí este es el primer reto que tenemos todos, de salirnos de la narrativa de la popularidad, porque popular también fue el Chapo Guzmán y es un criminal. ¿No? Sí. Popular es la Coca-Cola y te hace un daño terrible cuando la tomas. A todos nos gusta tomarla, ¿no? Yo me incluyo, me gusta la Coca-Cola. Popular también son los narcocorridos y la apología del delito. Eso es popular. Eso no significa que sea bueno, eso significa que hay un consumismo importante en ese proceso. Y el vacío que estamos dejando en territorio, que yo he insistido mucho durante mucho tiempo en eso, el vacío que deja la oposición y las voces en territorio es el que está ocupando el partido único que se pretende instaurar en México, porque hay una concentración del poder. Y entonces, por eso, cuando tú preguntas si la presidenta está bien, pues la gente te dice que está bien porque en su mayoría están recibiendo, y hay que decirlo con todas sus letras, porque hay un miedo también de decirlo, está recibiendo un programa social, están recibiendo un beneficio para una familia. Hay algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, Nexos publicó hace un año y hace 2 años, y está por publicar otro estudio que no tarda en salir, que tiene que ver en el comportamiento de los mexicanos. Y por supuesto que los mexicanos tendemos mucho a cuidar a nuestras familias. Y te preguntan específicamente si tú estás de acuerdo en que primero es tu familia. ¿Qué está primero, si la familia o el país? El mexicano te responde que primero está la familia. Todos respondemos eso porque cuida su entorno. Entonces, imagínate una familia que no está percibiendo en el global lo que puede suceder, pues porque recibe un programa social para el hijo que probablemente no puede entrar a estudiar, porque recibe un programa social para el adulto mayor, porque recibe un programa para la mujer de 65 años. Entonces, hay una concentración de recursos, pues claro que te van a decir que está todo bien, porque hay una simulación de un beneficio aparente que en realidad no es beneficio. Ese es el problema de fondo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los programas sociales, como los estudiosos de los análisis te dicen, no, no te pongas en contra de los programas sociales porque evidentemente, pues eso es impopular, ¿no? Nadie quiere hablar del riesgo que está significando el dinero que se está dando, que se está dispersando en el país. Pero en contraparte, lo que nosotros tenemos que decirles es que para que ese dinero exista, hay una serie de actos de corrupción terribles en todo el manejo del recurso público que se está dando ahí, obras inconclusas, insuficientes, inservibles, y por eso es importante llegar al territorio. Y en el territorio, ¿qué tenemos que hacer? Pues hablar con los vecinos, con las familias y empezar a tener otra información de la pluralidad. Y por eso los espacios de redes sociales como este son fundamentales, porque si los cancelan, entonces la información que llegará a los hogares mexicanos cada vez será menor. Y eso es importante. Desgraciadamente así va a ser y los que hoy manejan la información tal vez tengan un mayor poder. Ya lo estamos viendo. De hecho, en estas campañas que se hace de linchamiento contra una persona o las verdades históricas pues que nos fabrican, en este momento ya están ocupando un mayor lugar. Y la gente generalmente no se informa, no busca medios objetivos, sino desgraciadamente muchas veces son las redes. Y hemos visto ahora con lo de Televisa League, a mí me tiene impresionada cómo a través de algoritmos buscan sembrar impresiones sobre empresas, sobre personas. Y yo no estoy escuchando, no solo hay un silencio ensordecedor, como dicen, nadie está hablando más que Aristegui,
pero no hay una sanción por parte del gobierno ante esta impunidad total que están teniendo, en este caso Televisa, para la destrucción sin ningún límite hacia pues personas o empresas, ¿no? Hacia esto no se han pronunciado. O sea, pareciera que nada más, como insistimos, fue un pretexto de una supuesta soberanía, que esta soberanía que ahora también la estamos viendo con cuando Trump ofrece ayuda ante un problema que es común, es bilateral el problema, aquella se monta en su soberanía, una soberanía como si fuera una invasión por parte de Estados Unidos, que no lo es, para defender a los grupos criminales. Hasta Trump le dijo, ¿no? Que tiene miedo. Y en este manejo y en estas manipulaciones, pues encontramos que sí sancionan unas cosas, pues unos comerciales terribles por parte de Estados Unidos, discriminatorios y demás, que no tiene nada que ver con la protección a migrantes por parte de México. Y por otro lado, no sancionan esto, que también es una ignominia por parte de Televisa, ni siquiera se menciona. Y yo pregunto, mi querida Adriana, ¿le estarán dando con esta ley una mayor concentración de poder de la propiedad a los medios de comunicación, como son estas grandes empresas? Y si es así, ¿cómo afecta la diversidad de voces y opiniones en el espacio público? Ahí hay una amenaza muy clara, Denise. Es decir, lo que Televisa hace no es nuevo. Hace muchos años se ha generado una serie de, yo diría, de dirección específica en materia informativa, pero no, pero había ciertos espacios de equilibrio, ¿no? O sea, también los había ciertos mecanismos para la posibilidad de abrir espacios. El propio Andrés Manuel López Obrador estuvo mucho tiempo también ahí, él se negaba a acudir a esos espacios. ¿Qué sucedió con el asunto de Televisa? Que hay un mandato del gobierno sobre los contenidos y hay una complicidad de ciertos grupos para generar esos contenidos, ¿no? Entonces, esta ley también lo que les dice a ellos es, tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque si no yo te quito la concesión. Y ha sido la amenaza permanente. ¿Quién se pelea con el poder cuando tienen tanto dinero? No hay, o sea, nadie está peleado con sus propios intereses y no lo va a hacer una empresa tan grande como Televisa, que además concentra evidentemente uno de los recursos más importantes en términos de la publicidad que paga el gobierno federal. Es decir, es el beneficiario mayor junto con la jornada y junto con otras medios de comunicación que adquieren espacios de publicidad. Esa es una realidad con la que hemos vivido los mexicanos, pero que sí habíamos avanzado los mexicanos. Organismos autónomos que podían tener y elegir o plantearnos nuestros derechos de las propias audiencias. Fíjate, yo entré a la Cámara de Diputados como jefa de prensa en su momento de Javier Corral Jurado. Y me Uy, tocó organizar en ese tiempo, junto con él, pues para mí ha sido un golpe tras golpe con el caso de Javier Corral, porque justo habíamos armado dos seminarios en ese tiempo, que era el derecho a la información pública gubernamental. Él los armó en la Cámara de Diputados y se armó un tremendo escándalo. Fue vetado él por Televisa y entonces él cuidaba durante mucho ese tiempo con una persona, dos personas a las que yo les tengo respeto, Beatriz Solís Leri y Ernesto Villanueva, que en su momento trabajaron sobre la importancia del derecho a la información pública. Y el derecho a la información pública era lo que nosotros como mexicanos teníamos la posibilidad de acceder, ¿no? Y así se fue avanzando con muchas dificultades. Y cuando yo hoy veo a un Javier Corral Jurado a decir las bondades de esta iniciativa, para mí fue como aplauso, ¿no? Tipo condorito que te caes, ¿no? Que vaya, cada vez me sorprende menos, pero son las incongruencias de estar en el poder y protegido por el poder. Entonces, si alguien que durante mucho tiempo luchó bastante sobre estos temas, y una vez llegado al poder se muestra tal cual es, y entonces prefiere la protección del Estado, pues terminas entendiendo
que lo que resta es que las voces libres, que todavía seguimos de una u otra manera en espacios como este, e insisto mucho en eso porque sí es importante el tema de lo que puede modificarse en el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, tendríamos que estar insistiendo en esa exigencia, porque después entonces ya no hay nada, después ya no tienes, y por eso empezó en este proceso de las mañaneras, y ahora tienes la mañanera de la Cámara de Diputados, y luego la propia mañanera de Noroña, y la mañanera de no sé quién, porque son los espacios que se van cooptando. Y luego, a eso añádele, Denise, que es algo que nosotros no articulamos desde la oposición. Tienes una serie de youtubers o de influencers, ¿no? Que ya no ubicas en Jalisco, como Juncal Solano, o como Hans Salazar en otro lado, o como Vicente Serrano, o como el otro, ¿no? Que son redes de Meme Yamel, este grupo que son pagados por el propio régimen y que generan su propio contenido, ¿no? Dirán, ah, bueno, ustedes también tienen espacios de los conservadores. Hay una gran diferencia porque los espacios, entre comillas, de los conservadores son independientes, o sea, cada uno de nosotros no está ni coordinado con el otro para generar una información falsa, ¿no? Son más bien los espacios que nos quedan para poder generar nosotros una voz crítica. Son grandes diferencias. A nosotros no nos paga ni el gobierno, ni el tema privado, ¿no? Subsistimos como podemos. Tal Esa cual. es una gran diferencia. Tal, tal cual, mi querida Adelante. amiga. O sea, tocaste un tema muy sensible porque efectivamente, primero que nada, no estamos abocados a generar noticias falsas. Eso, Estamos abocados claro. a la propuesta, pero también a la crítica, a la denuncia y a la exigencia de gobierno para ejercer nuestro libre derecho de poder expresarnos, pero no solo eso, porque eso es parte de la democracia, eso es la democracia, no nada más ir a votar, pero la gente no lo acaba de entender. Entonces nosotros, los demócratas, no los neoliberales, todos estos títulos que nos ponen, creo que somos los demócratas, hemos subsistido a pesar de todo, lo dijiste muy bien, nadie nos paga, ponemos de nuestros recursos, nuestro tiempo, a veces la gente nos exige como si fuéramos empleados de quién, no sé, pero sí ha sido muy difícil, nosotros llevamos 7 años, has estado con nosotros muchísimas veces, pero sí ha sido un trabajo contracorriente y justamente hemos sido atacadísimos, tú has sido muy atacada también y nos hemos mantenido, no hemos desistido, somos tercos y aquí seguiremos y observamos que cada vez se cierra la brecha, pero no solo eso, los ataques cada vez son más violentos por parte del régimen y observamos en los últimos días cómo la presidenta se fue con todo contra el expresidente Cedillo, derivado de la crítica que hizo a la destrucción de la democracia con todos los argumentos y fundamentos, al grado de que ya quieren abrir una Comisión de la Verdad por un caso que pasó hace 30 años en lugar de abrirlo por algo que pasó en el Obradorato, pero ese es otro tema. El caso aquí es, ante este panorama, que existe una recompensa a medios favorables al gobierno, ¿cómo nos vamos a proteger, mi querida Adriana, de estos castigos que están pues cada vez más severos hacia los críticos? ¿Hay alguna herramienta? En este momento no la tendría. Me encantaría tener la posibilidad de decirle a quienes nos escuchan que tenemos ciertos elementos para la defensa institucional, porque las defensas privadas las vamos a seguir haciendo, ¿no? Las particulares, las que podamos ir en conjunto señalando, pero me parece que el tema es mucho más allá, o sea, el tema es del andamiaje institucional. Y tú lo planteas muy bien, al gobierno le conviene y a la presidenta de México le conviene hablar de personas y no de los temas. Porque cuando habla de personas, todo el odio que ella genera, como generaba López Obrador, cuando dicen que es distinta, yo no encuentro dónde, No, no este, es.
La verdad es que es una falacia de decir que es. Yo hoy leí un artículo que casi también me pasó lo mismo que con Javier Corral. No voy a decir el nombre porque es alguien a quien yo quiero, respeto mucho, pero donde dice que es maravillosa Claudia Sheinbaum en su trato con la relación con Estados Unidos. Casi porque no lo pensaba ahí, pero bueno, ya lo planteo, porque te das cuenta cómo va modificándose la percepción por una costumbre en este proceso. Y entonces, el asunto es lograr que haya muchas más voces críticas dentro de otros grupos y que poco a poco vayamos coordinándonos de mejor manera. Ese es el asunto. Lo que dijo Cedillo, Denise, no es algo distinto a lo que hayan dicho cientos y miles de voces en este país. Nosotros lo hemos dicho. Claro, y antes que Cedillo, y no estoy no estoy despreciando al tema de Cedillo, pero ¿por qué le conviene a la presidenta agarrar a Cedillo? Porque fue expresidente en México, porque Así es. entonces empieza con este tema de los juicios. ¿Te acuerdas que hicieron un juicio para expresidentes? Y entonces, pues cuando no es Calderón, es Cedillo, cuando no es Salinas de Gortari, cuando no es Vicente Fox, ¿no? Menos López Obrador. Entonces, centra toda su ataque en la persona, Cedillo, ¿no? Y entonces el apellido es más fácil que a la gente le caiga, porque eso saca del contexto los riesgos democráticos que estamos viviendo, las debilidades institucionales que estamos señalando, la corrupción tremenda en el Tren Maya, en la inservible de Dos Bocas, quita de la vista todo lo que pasa en Teuchitlán y las versiones de las verdades prehistóricas que ellos van construyendo ante lo que estábamos señalando como país. Y entonces, por eso también cuando viene una secretaria de Estado con un comercial sobre migración, ¿no? De no vengas a este país porque acá no te recibimos, en fin, etcétera, ¿no? Pues entonces se centra en Donald Trump, porque eso es el populismo, centrar los temas en las personas y no en los hechos. Un hecho de corrupción, vamos a señalarlo, un hecho de corrupción que se cometió en el pasado. Supongamos la Casa Blanca, que era más bien ahí tráfico de influencias, ¿no? Se centró en Angélica Rivera y en Enrique Peña Nieto, porque hoy tienes una Casa Gris, que es el mismo caso que fue del hijo de López Obrador, el hecho es el mismo, pero pues el gobierno con todo el aparato se centró solo en el pasado, que era Peña Nieto. Y no se castigó ni lo de Peña Nieto, ni se va a castigar lo de los contratos multimillonarios de una empresa estadounidense a través de la nuera del expresidente López Obrador. Un tema como la devastación de la selva con el tema del tren Maya se revierte porque evidentemente se habla que el tren Maya es muy bueno, porque no se quiere hablar de todos los negocios alrededor del chofer de López Obrador, de sus hijos del chofer de López Obrador, de los millonarios socios hoy que hay alrededor de todos los complejos turísticos que fueron construyendo en esa zona, ¿no? Y por eso les conviene hablar de personas y no de hechos. Ese es el problema. Hay que empezar a hablar más de los hechos que de las personas. Totalmente y sobre todo articularnos entre nosotros porque también estamos muy desarticulados, parece una torre de Babel. Requerimos seguir una sola línea para tener esta contranarrativa al gobierno que pueda hacer un equilibrio, no solo en la información, sino también en la postura, una postura crítica y una postura opositora ciudadana que pueda evidenciar pues esta estrategia. Es una estrategia populista que han llevado pues durante la historia podemos ver, siempre hay un enemigo que reivindica la lucha y siempre van a tener uno. Un enemigo, por ejemplo, en el caso de Hitler, pues eran los judíos, en el caso de Lenin, pues era el zar, siempre el enemigo que les ayuda a posicionarse y a posicionarse no solo como pues este grupo que lucha por la verdad, sino también al líder que es quien los va a llevar a la victoria contra el villano, porque además ellos siempre se adjudican una victimización que pues no es en realidad porque están en el poder, se victimizan y culpan a las víctimas, de hecho. Esta es parte de una estrategia en la que hemos caído, llevamos casi 7 años cayendo en la estrategia y nos vamos a hablar del FOBAPROA y nos vamos a hablar de pues esta línea discursiva de distracción en donde la línea es mata al mensajero.
hay que eliminar a Cedillo para quitarle toda legitimidad de lo que sea que que dijo a Loret o a cualquiera que se atreva a hablar. Y bueno, pues en esta maraña de comunicación, tú has dicho varias propuestas que tenemos que hacer como ciudadanía. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tanto esta ley, seguramente la respuesta ya la tienes, cumple con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión y privacidad, cuando ha habido varias recomendaciones y el gobierno de México no ha hecho caso? No, por supuesto que no cumple con ninguno. O sea, el problema de fondo, Denise, es que la ley para este gobierno es lo que ya López Obrador en su momento había dicho. La ley no es la ley, ¿no? O sea, la ley son ellos. Establecen, interpretan, manejan conforme a su conveniencia, establecen como mecanismo de ratificación de sus dichos y de sus hechos la popularidad y por eso insisto, hay que salirnos de esa batalla. Sí, es muy popular, eso es otra cosa. Pero esa es otra, no es eficiencia, no es responsabilidad gubernamental. Ahí lo dijo muy bien el presidente, el expresidente Cedillo, ¿no? Un gobernante no está para ser popular, sino para ser eficiente y resolver los problemas de los mexicanos. Y yo creo que tenemos que luchar para que las nuevas generaciones planteen ese mecanismo. ¿Por qué? Porque ellos permearon en las generaciones, Denise, actualmente y por qué estamos en este proceso. Porque los cambios de hace 20 años, que se fueron gestando de hace 30 años, pues había gente que recién había nacido en ese tiempo y que hoy tiene, ¿no? O sea, 25 años. En el 2000, cuando fue la alternancia, estamos hablando 25 años después, ya hay por lo menos 5 o 6 generaciones que empezaron a votar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O 5 o 6 años, y estoy hablándote, ¿no? Los que tenían 18, pues en ese tiempo tenían 4 o 5 años, ¿no? Estoy hablando de gente que ya empezó a votar, no conocen más que los gobiernos del PAN. Ellos no conocieron al viejo PRI de los 70s. Muchos de los que están ahora, incluso dentro de los espacios juveniles de Morena en el gobierno, son los hijos de los viejos priistas de los 70s. Es verdad. Son los herederos del poder. Este país se ha manejado durante muchos años y muchas décadas por los mismos grupos en el poder. Mira, te voy a poner el ejemplo. En México, en algunos estados de la República, voy a empezar por el más pequeño, que es mi estado, que es Tlaxcala. La gobernadora actual es la nieta de dos exgobernadores priistas, paterno y materno, y es la gobernadora actual, es la heredera. Antes estuvo, y ahora pretenden que venga el hijo de otro exgobernador, que antes era priista y después perredista. Y en Chiapas es exactamente lo mismo. En Oaxaca, cuando no estuvo Murat, estuvo el hijo. En Campeche hoy gobierna Laida. Su padre fue gobernador de Campeche, priista. Y cuando tú vas haciendo una revisión de estos grupos, son las mismas familias, porque son los nietos o los bisnietos de estas generaciones. Manuel Velasco del Verde, su abuelo fue gobernador en Chiapas. Zoe Robledo, su abuelo fue gobernador en Chiapas. ¿De dónde? Del PRI de los 70s, del PRI de los 60s. Sigue siendo los mismos grupos a través hoy de los herederos. El padre de Luisa María Alcalde, perdón, es el líder sindical, es el abogado de los sindicatos de hace muchos años, de estos sindicatos charros. Pedro Sí. Aces, ¿de dónde viene? ¿Qué está haciendo? Y ahora su hijo está en la Ciudad de México, son los herederos. Y también son los herederos de la intelectualidad. Déjame decírtelo, ahí está el titular, el hijo de Lorenzo Meyer, ¿no? También, ¿no? Y cuando empiezas a revisar todo este proceso, te das cuenta que son las generaciones que van bajando y bajando y bajando. Pero eso sí, en el nombre del pueblo, ahora sí llegó el pueblo. Así decía López Portillo y también lo dijo Luis Echeverría. Yo los veo como una mutación. Son los mismos, van mutando, se van adaptando, tienen una capacidad de adaptación al contexto impresionante. De hecho, hay videos de la misma persona que se contradice conforme va pasando con tal de mantener el hueso. No ha habido una
renovación de la clase política, definitivamente no. Y creo que ese es un problema arraigadísimo en nuestro país, es un gravísimo problema porque no dejan entrar a sangre fresca o a verdaderos representantes de las y los mexicanos. Eso no existe, eso es una gran falacia. Mi querida Adriana, me encantaría como ya última pregunta o más bien reflexión final. ¿Qué podrías tú de alguna manera, pues, si no concluir o resumir de lo que está por venir y hacer, si se puede, alguna propuesta, porque es difícil sacar algo positivo de una situación tan compleja en el ámbito negativo que está por venir? ¿Cuál sería tu propuesta como ciudadanía? Porque sé que tú estás en toda la lucha ciudadana, te has convertido en un activo maravilloso para las y los ciudadanos en México. No has parado, yo lo sé, estamos en el mismo equipo. ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que hay que estar pendientes de los parlamentos abiertos, ¿no? Que van a darse en la Cámara de Diputados, porque hay que seguir evidenciando las contradicciones. Hay que revisar qué va a pasar con el 109, con el artículo 109. Hay que revisar qué va a pasar con la creación de la agencia digital, ¿no? Cuáles son las modificaciones que va a haber y hay que denunciar todo aquello que siga siendo un proceso de censura. No tenemos otro elemento, Denise, más que las ideas para permear y hay que seguir hablándolo. Yo haría, una vez que se abra, porque se hará seguramente en un periodo extraordinario o en el proceso, porque está por concluir ya, bueno, ya concluyó el periodo de sesiones, pero vamos a identificar cuando se abran estos procesos. Yo creo que vos como las estudiantes tendrían que estar ahí presentes para ir narrando lo que está sucediendo. Hay que encontrar el mecanismo que se nos permite estar en esos espacios. Sí, quizá no para opinar, porque ahí estarán los diputados, estarán otros bloques representativos, pero lo que hay que documentar es justamente los riesgos que van a continuar de darse, ¿no? El artículo, déjame plantear nada más, ¿no? Concretamente el artículo 109, ¿no? Que va a permitir a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones bloquear plataformas digitales que no cumplan con las obligaciones que les sean aplicables. ¿Cuáles son esas obligaciones? Las que decida el Así es. gobierno, las que decida el gobierno. No, y no importa, no importa. O sea, no hay que seguir con base en eso, revisando otros, concretamente el artículo 102, ¿no? Perdón, 202, ¿no? En donde se establecen las obligaciones de la Secretaría de Gobernación. Son esas cosas que ya habíamos superado por mucho, querida Denise, y otra vez vamos en el retroceso, que tiene que ver además con otro artículo que te decía que es el pretexto, el 303, que es el de las revocaciones de concesiones, que por eso ahí está la amenaza velada para las grandes televisoras y los medios de comunicación. Qué lamentable todo lo que nos dices, pero definitivamente sí tenemos que seguir. Y yo lo he dicho en varios foros, ya logramos hace 30 años ir avanzando en esta democratización del país. Nos faltó mucho, nos faltó cómo consolidarla para evitar que viniera un régimen como el obradorista y echara todo para atrás. Nos faltó cerrar, poner los candados. Creo que si ya lo logramos, el camino ya lo sabemos. Va a estar difícil, por supuesto que sí, pero tenemos nuevamente que sumarnos a hacer esta gran fuerza. Tú y yo estuvimos ahí, de tal manera que logremos recuperar la democracia en nuestro querido México, incluyendo la libertad de expresión, que también nos costó mucho trabajo conseguir. Mi querida Adriana, muchísimas gracias por tu presencia. Seguiremos aquí en la lucha. Gracias en verdad. Muchísimas gracias a ti, Denise. Gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio y que continúes siendo esta voz crítica también. Es muy importante que no dejes este espacio, querida Denise. Pues así llegamos al final. Les queremos agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en todas las plataformas.
Muchas gracias y sobre todo el que puedan compartir esta información porque es importantísimo que estemos al tanto de todo lo que está pasando en el país y estos avances autoritarios, esta nueva ley que pretende Morena, que nos va a afectar en nuestra cotidianidad y en la manera como nos comunicamos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en este su canal.